Dice: preparen el camino del Señor, allanen su sendero. Es una linda imagen que nos ayuda. Vieron que cuando queremos arreglar el terreno o la calle o cualquier lugar para nivelar, sabemos lo que tenemos que hacer. Agarramos la azada, la pala, el rastrillo, machete por ahí también, algo para tomar también de paso porque hace calor. Si nos toca transpirar tenemos que tomar algo, y esa es la imagen que puede ayudarnos y sobre todo comprender qué es lo que el profeta en este caso nos quería decir. Es decir, preparar el terreno para que se pueda caminar, para que podamos caminar en todos los casos, y eso es el Adviento. El Adviento, en otras palabras, significa justamente para recibir al que está viniendo. De ahí viene la palabra Adviento o Adventum, el que está viniendo. Y entonces nuestra ocupación más que nada pasa porque nos preparemos, es decir, que preparemos en el corazón esa para poder recibir, es decir, estar preparado. Tal vez, y esto sí es lo más importante, sin estar pensando en esas cosas que mucho de lo cotidiano nos ocupa, los quebrantos, los problemas económicos, los problemas tal vez de la salud, y un montón de otras cosas que nos ocupa y nos saca, nos quita la atención. Estar preparado, estar atento. Por otro lado, así como estamos ahora, todos estamos expectantes, es decir, estamos esperando algo. Estamos ahí como, cuando está el que quiere saber qué va a pasar. Bueno, esa es la actitud en la que hoy la palabra de Dios nos encuentra, o este Adviento. Estamos expectantes porque, sin que lo hayamos pensado, seguramente todos estamos esperando algo, ¿o no? No sé, se me ocurre decir que haya buen trabajo, que la familia que esté mejor siempre, que no haya enfermos, que estemos bien en nuestras convivencias, en nuestras relaciones, que podamos alcanzar, seguramente todos tenemos o deseamos algo, ¿no?, que se cumpla. Y si estamos con ese pensamiento, bueno, hoy la palabra de Dios nos dice eso. Fíjense que desde la primera lectura del profeta Isaías, aunque no lo dice así expresamente, nos cuenta cómo toda la naturaleza va a cambiar. Nos relata, nos nombra a todos los animales que para nosotros son animales, son fieras, son malos. Pero ahí cuenta el profeta que todos van a convivir, todo va a estar atrás, nadie se va a hacer daño. Con eso el profeta está diciendo que el que viene, el Mesías, el esperado, va a transformar esa realidad. Y por eso es importante que el Adviento, justamente el Adviento acentúa mucho en nuestra vida el tema de la esperanza. San Pablo nos dice, y si recordamos en este año, que el Papa Francisco nos había como propuesto vivir como es el jubileo de la esperanza. Es decir, alegrarnos en la esperanza. Y justamente con una frase del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, donde él mismo dice, porque la esperanza no será defraudada. O sea, no nos va a defraudar Dios, es lo que quiere decir San Pablo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Tal vez hay cosas que nublan
o nos quita ese pensamiento o ese sentimiento de estar en la espera y de confiar en la espera. Pueden ser otras cosas. Y esas cosas a veces son las que nos quitan del camino, del lugar, cuando entramos más bien a vivir o a relacionarnos humanamente. Por eso San Pablo nos recuerda en esta carta que escuchábamos, la de los romanos, invitándonos y recordándonos al mismo tiempo, dice: hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Esto es importante porque a veces nos pasamos de decir por ahí, invitamos, alimentarnos de la palabra, rezar con la palabra. ¿Qué quiere decir rezar con la palabra? Leer, meditar, reflexionar, a ver qué dice este texto hoy, qué me dice. Y entonces San Pablo nos recuerda eso, ¿no? Que todo lo que se ha puesto por escrito, la Biblia como decimos, es para nuestra enseñanza, para poder escuchar, leer y comprender que así como nosotros hoy nos toca vivir las distintas situaciones de la vida, bueno, también otros vivieron esto y tal vez peor, y se puso por escrito lo que han podido experimentar desde la fe. Entonces San Pablo dice esto, ¿no? Sigue, que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también nos invita a la constancia. Vieron que ser constante no siempre es fácil, porque enseguida nos olvidamos, no somos permanentes, sí, constantes, abandonamos rápido, dejamos de hacer, dejamos de seguir, de perseverar. Y entonces San Pablo nos invita, ¿no? Que sobre todo, y esto es importante porque a veces en nuestros tratos como cristianos, no siempre es justamente alentador. Dice: sean mutuamente tengan los mismos sentimientos los unos hacia los otros. Y con un corazón y una sola voz para glorificar a Dios. Vale decir de que en nuestra vida cotidiana aún tiene que ser para alabanza a Dios, para glorificar a Dios. Lo que podamos hacer, lo que podamos vivir, lo que podamos sentir y convivir en nuestras relaciones es para alabanza a Dios. No siempre nos pasa eso porque, bueno, justamente salimos a veces del centro de la vida cristiana, nos olvidamos de algunas cosas y dejamos justamente de vivir como Dios nos pide. El Evangelio nos invita más que nada a la conversión, nos llama a la conversión, es decir, cambiar esas cosas que a veces en la vida nos complican, nos quita del eje de la fe, nos quita a veces la esperanza. ¿Pero por qué? Porque a veces también en nuestro interior, como decíamos al comienzo de la reflexión, en nuestro corazón hay cosas que seguramente nos complican. Por eso es importante que en este segundo domingo de Adviento
nos diga la palabra, nos dice la palabra, para ir como limpiando, despejando más el interior, para que podamos celebrar. Y el perdón de los pecados, que hoy nos invita el Evangelio, es poder reconocer esas flaquezas, esas debilidades o esas cosas que en definitiva nos complican. Y confesarse o arrepentirse no es otra cosa que reconocer nuestras debilidades, es decir, aquellas cosas por las que muchas veces caemos sin querer, sin darnos cuenta, sin estar atentos, y porque, bueno, nos confundimos, erramos, pero sobre todo la conversión habla o nos invita que hay que cambiar. Dicho de otra manera, no hay que permanecer tal vez en esa forma de vivir, de pensar y de creer, porque a veces creemos que así es como tenemos que vivir, más o menos, vivir así como tradicionalmente, porque dicen que hay que celebrar esto o hacer esto. No, cambiar es convencer nuestra vida de que estamos llamados para Dios, somos de Dios, para Dios y vivimos para Dios. Y eso es la conversión, cambiar de vida, cambiar la manera de pensar, la manera incluso de creer. Y sobre todo San Juan el Bautista, dice que nuestra conversión, en nuestros cambios que podamos hacer en la vida, se tiene que notar. Eso es lo que le dice Juan el Bautista a los fariseos y saduceos de aquel momento. Dice: produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir tenemos por padre a Abraham. En aquel tiempo los judíos, los fariseos, se creían creyentes, pero no mostraban en sus obras lo que ellos creían. Más solamente se contentaban con decir tenemos por padre a Abraham. Y lo mismo también nos pasa a nosotros muchas veces. Aunque no digamos lo tenemos a Abraham por padre, pero a veces también tenemos ciertas cosas en las que nos apoyamos más